Bueno, continuamos. Vamos a la clase 3 del día de hoy, pero la número 6 de la materia. Todo creyente debe hacer de la oración de intimidad un estilo de vida. Sí, estamos hablando de oración de intimidad, la suya solita, con Dios y usted. Y la intimidad, pues no necesariamente está dentro de una casa, no necesariamente está encerrado en un cuarto. Puede ser en cualquier lugar donde usted tenga intimidad. De paso, lo que hablábamos más reciente, los desiertos de Dios son provocados por Él. Donde tú estás dentro de una multitud de gente, dentro de un barrio, dentro de una asociación, dentro de una agrupación de personas, pero tú no encajas por ningún lugar. Esas soledades las provoca, las produce Dios, porque Dios quiere más intimidad entre tú y él y tú, porque hay propósito, hay cosas que Dios quiere llevar a cabo y tiene que quitarte un poco de gente en tu entorno para que te concentre, madure, gente que te estorba para el propósito de Dios en tu vida. Ahora, vamos al tema. Nuestra agenda saturada y nuestras múltiples ocupaciones son el principal y más grande enemigo de nuestra intimidad con Dios. En ocasiones Dios produce la soledad en nosotros, óigame, permitiendo que seamos ignorados de los que nos rodean, quitando todo el obstáculo para conducirnos a la intimidad, pero aún en la soledad buscamos la compañía de otros, ignorando que dicha soledad es parte de su lenguaje, donde te dice que quiere intimidad contigo. La intimidad es el acto de encontrarse con Dios, dejarse estar en su presencia, olvidar el ruido de la ciudad, no necesariamente hice un campo, y aprovechar la soledad en la quietud, darle la adoración que merece y expresarle nuestras más grandes confidencias, en encontrarnos con Él en la meditación de su palabra, en oración, con acciones de gracia. Nunca debemos conformarnos con observar la intimidad experimentada por otros y los resultados que ésta produce, sino ser protagonista de la vida de intimidad con Dios y de sus resultados. Un creyente se convierte en mero espectador ante los ojos de Dios y su vida carece de intimidad y por consiguiente nunca podrá ver ni tener resultados en el propósito de Dios, que Dios ha designado para él. Todas las grandes cosas que Dios hizo en los hombres que llamó vinieron como producto de la entrega que tuvieron con Él en su intimidad. Nunca te olvides que lo que hagamos para Dios está en proporción directa de lo que seamos en Él. Y lo que seamos en Él depende de lo que recibamos de Él. Y lo que recibamos de Él está en proporción directa del tiempo que pasemos en intimidad con Él, en oración, señoras y señores. Es en la intimidad donde se reciben las más grandes directrices para tomar las más grandes decisiones. En la intimidad fue donde Dios Padre le dio a Jesús directrices para escoger
los que fueron llamados apóstoles, cuyos hombres, fueron los que dieron testimonio de Jesús y a su vez fueron los que conformaron el canon, los hombres que alcanzaron las más grandes visiones se debe a las grandes misiones que recibieron del Espíritu de Dios como resultado de su gran vida de intimidad. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Lucas 6, 12 y 13. Fue en la intimidad donde se tomó las más grandes decisiones bajo una intensa agonía, la cual determinó el destino de la humanidad. Y salió y se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quiere, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Lucas 22, 39 al 44. Fue en la intimidad donde Moisés recibió los 10 mandamientos de parte de Dios para conducir un pueblo a la santidad, preservándolos para su propósito, que de cuyo pueblo vino la descendencia del Mesías. Y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, que conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Fue en la intimidad donde Ananías recibió directrices de parte del Espíritu Santo concerniente a la vida de Pablo, y a su vez fue en la intimidad donde Pablo recibió información acerca de la visita de Ananías, convirtiéndose Pablo, en el más grande precursor del Evangelio y el más amplio escritor de las verdades de Dios, por ser quien recibió las más profundas revelaciones. En la intimidad fue donde el profeta Daniel y el apóstol Juan, en diferentes dispensaciones que recibieron de Dios, las impresiones o las impresionantes revelaciones e iluminaciones concernientes al fin de los tiempos, revelaciones que parte de ellas ya se han cumplido y otras faltan por cumplirse sin lugar a duda. Indiscutiblemente es en la intimidad donde vamos a recibir de Dios las directrices que cambiarán el destino de las naciones. Para Dios no es suficiente que tengas comunión con Él. Él quiere algo más. Él quiere intimidad. Hay una gran diferencia entre lo que es comunión e intimidad. La comunión es un acuerdo, la intimidad es una entrega.
sin reserva. Se puede estar en comunión y no estar en intimidad, pero estando en intimidad nace la comunión. Cuando entramos en este tipo de oración, tenemos la ventaja que podemos expresarnos, darle a Dios sin ningún tipo de restricción. Podemos confesar a Dios las situaciones más bajas y degradantes con relación al pecado en el que hemos caído. No es bíblico que nosotros, para recibir el perdón, tengamos que hacer confesiones de los pecados a segundas personas. Eso es catolicismo romano. El único sacerdote que está a la diestra del Padre, el cual podemos confesar nuestros pecados, es Cristo. Él es el único que tiene la capacidad y autoridad de perdonarnos cuando caemos, ya sea que fuese tentado conforme a nuestra semejanza y ocupó nuestro lugar cumpliendo con las demandas de Dios. No es bíblico el que esté haciendo confesión de los pecados que haya cometido pasados ni presentes en actos de renuncia ante los oyentes. Lo dicho en Santiago 5, 15 y 16 no debe entenderse como la confesión sacramental, ya que el pasaje dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros, no pecado. Este pasaje da la idea que la confesión debe ser recíproca según la condición. Hay varias posiciones teológicas acerca del pasaje. A continuación las describo. La primera posición es la sostenida por la teología católica, donde alegan la confesión sacramental, donde afirman que los feligreses deben confesar el pecado a los sacerdotes como intermediario de Dios para el perdón. Esta posición es descartada en lo absoluto por todas las escrituras, ya que no hay pasajes paralelos que hagan referencia al caso. La segunda posición es que el enfermo debe hacer confesión de un pecado en específico que haya sido causante de la enfermedad, para poder conocer la raíz de la causa y poder así interceder por ella y tener resultados favorables. Según esta posición, no se trata de la confesión de todos los pecados en una forma cronológica, como da a uno, como de a uno por uno, sino del que específicamente causó la enfermedad, en el caso de que la enfermedad haya sido causada directamente del pecado. La tercera posición es la confesión mutua como efecto de reconciliación de las faltas que hayamos cometido en contra de nuestros hermanos, para evitar cualquier tipo de resentimiento que pueda estorbar la oración y no conseguir el resultado de ella, que es la sanidad. Sobre todas estas observaciones, lo que queremos resaltar es que la oración íntima se presta para evitar la divulgación de pecados en público y caer en la difamación o censura personal, y evitar
las críticas de los oyentes. Podemos ministrar a Dios en una forma personal en la adoración, alabanza y acción de gracia. Podemos denominar a Dios nuestras necesidades sin ninguna severidad. Podemos interceder a favor de otros casos íntimos que se nos confiaron. Podemos recibir de Dios nuestras revelaciones en lo personal. Hechos 30:31. Dios le dijo al profeta Jeremías en su intimidad: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. La oración devocional, Juan 4:21 al 24. Cuando hacemos referencia a la oración devocional, nos referimos a la adoración y la alabanza expresada en oración. Este debe ser el tipo de oración que según al de consagración, en este tópico de oración no daremos un desarrollo por causa de que este tema es tratado específicamente en el estudio de la adoración, que ya lo vimos, y alabanza, que ya eso lo vimos. Deben de repasar por ahí. La oración de acción de gracias, uno de los pecados de la oración de acción de gracias, uno de los pecados de omisión que la mayoría de los cristianos cometen en contra de Dios es la ingratitud. El término que aparece en las escrituras para hacer referencia al que está envuelto en este pecado es ingrato, del griego acaristo, que indica desagradecido, carente de aprecio. Al ingrato se le manifiesta la ingratitud de dos formas. El mal agradecido es el acto de no reconocer las virtudes y beneficios que se han adquirido por la gracia de Dios. Es andar en desdén, indiferente al favor de Dios. En Lucas 17:11 y 19 se muestra una acción que tiene que ver con lo antes mencionado. Se trata del caso de los 10 leprosos que fueron limpios. Solo uno regresó a dar gracias. Este uno equivale a un porcentaje muy minúsculo de los agradecidos que hay dentro de la iglesia. Este puede ser la medida de agradecimiento que hay en nuestros tiempos para con Dios. Es un grupo selecto que debe ser agradecido ante Dios. Lo que más me llama la atención es que el leproso que se regresó a dar gracias era extranjero, un samaritano. Los demás eran judíos. Este indica que la causa por la cual los judíos no fueron agradecidos era porque ellos se consideraban dignos del favor y por lo consiguiente no deberían dar gracias. El sentirse merecedores de los beneficios de Dios sin la intervención de la gracia del Eterno es uno de los factores que nos llevan a un terreno de ingratitud. Esto nos desconecta por completo de nuestra comunión con Dios. Hay tantas cosas en la vida por las cuales debemos ser agradecidos con nuestro Creador, que no habrá libro en el mundo para hacer registro de cada una de ellas. Como hijos de Dios, debemos ser agradecidos por todo y en todo, por lo
momentos de bendición y en los momentos de adversidad, darle gracias al Eterno por todas sus bendiciones que Él ha traído a nuestra vida, en su amor, su comprensión, su misericordia, su gracia, y debemos ser agradecidos en medio de las adversidades que las tinieblas, las circunstancias o la vida ha traído sobre nosotros como resultado de quebrantar principios de reino o principios universales. Nunca le daría a Dios gracias por las malas circunstancias, pero he aprendido a darle gracias al Eterno en medio de las malas circunstancias, porque sé que en la adversidad Él cuida de mí. La arrogancia es asesina de la gracia. Por todos los medios debemos evitar caer en este terreno, con todo lo heredero que seamos de los bienes de Dios. Debemos ser agradecidos ante su presencia. Nunca nos olvidemos que lo que somos en Dios es producto de su gracia. Entiendo que con la posición que tenemos no debemos acercarnos a Dios rogando como si fuéramos mendigos, pero tampoco debemos ser arrogantes ante Él. Si a posición vamos, Jesús cubría todas las virtudes como para no dar gracias, y con todo lo que Él representaba hizo de la acción de gracia un estilo de vida. Y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias y los partió. Mateo 15:36. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio. Mateo 26:27. Entonces podemos ver la aptitud y la forma como Jesús fue y se mantuvo en gratitud. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús alzó los ojos a lo alto y dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Juan 11:41. El apóstol Pablo tenía el mismo sentir de Jesús y estableció la acción de gracia como un mandamiento. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado en un solo cuerpo, sed agradecido. Colosenses 3:15. Si nos ponemos a dar una lista de las cosas o causas por las cuales debemos ser agradecidos, creo que no habría libro en el mundo para escribir todas ellas. Sabemos que esto es una exageración. La pregunta es: ¿por qué hay tantos motivos para ser agradecidos ante Dios y no lo somos? ¿Por qué vivir en desdén ante su presencia? Lo malo y serio del caso es que el apóstol Pablo compara este pecado, la ingratitud, con acciones de pecados que a continuación voy a nombrar, que quizás le cueste en nosotros el hacerlo. Pecados que caracterizan la vida de un hombre con una mente totalmente cauterizada y reprobada por Dios. Ávaros, óigame, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, arrogantes, impíos, indolentes, implacables, calumniadores, crueles, malignos, traidores, impetuosos, infatuos, fornicarios, rebeldes, corruptos, reprobos, incrédulos,
narcisista. Analizando bien el caso, creo que lejos esté de nosotros, como lo decíamos anteriormente, el caer en estas prácticas, pero estamos cayendo en algo semejante que el apóstol demarca en la lista, que es la ingratitud. Esto lo vamos a ver en 2 Timoteo 3, 2 y 8. Dice: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos. Aquí está metido entre ese grupo. Impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas, cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. La palabra fe aquí es doctrina. 2 Timoteo 3, 2 y 8. Carente de aprecio. Desde el punto de vista etimológico, la ingratitud también se refleja cuando no tenemos cuidado de los bienes físicamente recibidos de Dios. Todo lo que nosotros recibimos de Dios debemos administrarlo con cuidado. Si no sabemos administrar lo poco, entramos en la ingratitud y por ende no somos gratos para recibir las abundancias de Dios. Al ser ingratos, caeremos en el terreno de desgracia y por lo consiguiente anulamos el favor de Dios para nuestra vida. En esto se cumple el principio que está establecido: si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondrá. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mateo 25, 21, señoras y señores. El que es fiel en lo muy poco, escuchemos, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas 16, 10. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19, 17. Y de aquí es donde se toma cierto aire, pudiéramos decir, cierta idea y cierta noción para los galardones. Gobierno sobre territorios, que Dios va a delegar a los hombres y mujeres que en el día del juicio, del bimá de Cristo, salgan del otro lado con buenas calificaciones, que hicieron lo que se les llamó a hacer. Se cree, se deduce que de esta parte es donde él dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Lucas 19, 17. Este es un principio sine qua non que nunca podrás evadir. En Dios no hay atajos, a Él no le puedes caer adelante. Dios no puede ser burlado, lo que siembras lo vas a recibir. Lo serio del caso es que lo que recibiste en gracia y lo pierdes en desgracia, será difícil que lo vuelvas a obtener en gracia de parte de Dios.
y si lo recibiste, estará determinado y ajustado a un tiempo de formación en relación al carácter. Por otro lado, esfuércese de modo especial por escapar de la tendencia de generalizar las acciones de gracia, incluya razones favorables por las cuales usted está agradecido. Pablo dijo, dando siempre gracias por todo, y ese todo no incluye lo malo, sino en medio de lo malo. Primera Tesalonicenses 5:18, y en él tiene sus excepciones, según el contexto no lo debemos generalizar. Es decir, él, por y en, tiene sus excepciones, según el contexto no debemos de generalizar. Oración de demanda. ¿Sí? Filipenses, vamos a ver. Oración de demanda. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que hay una gran diferencia entre lo que es pedir y demandar. Pedir es la acción de exigir lo que no me pertenece, es solicitar algo que no es de mi propiedad. Demandar es la acción de solicitar o exigir lo que me pertenece. En este tipo de oración, nosotros no tenemos que pedir a Dios como un mendigo. Lo que hace por lo que hace, voy. En este tipo de oración, nosotros no tenemos que pedir a Dios como un mendigo lo hace por una limosna. Solicitamos lo que es nuestro. Exigimos nuestra herencia, nuestro legado en Dios. Somos herederos y en Cristo coherederos. Un coheredero es aquel que hereda lo mismo que el otro heredó. Esto indica que tenemos los mismos derechos ante el Padre que tiene Jesús. Nunca nos acerquemos a Dios con complejos de inferioridad, autodepreciación y baja estima. Somos hijos del Rey, no somos perrillos para comer de las migajas. Estamos sentados en la mesa para comer de los manjares del Rey. En el griego hay dos palabras con diferentes significados que indican pedir. Aiteo, la aptitud de un suplicante, la petición de uno inferior en posición a aquel a quien se le hace la petición. Eso es aiteo. Erateo, la aptitud de uno que pide en terreno de igualdad o familiaridad con la persona a la que se le hace la petición. El término que más se ajusta a nosotros como hijos de Dios por nuestra relación con Él es eratao. Como hijo de Dios tenemos los mismos derechos que Jesús. Él no nos lleva ninguna ventaja ante el Padre. Somos tan hijos como Jesús. Dios nos vio tiempo pasado a nosotros en Cristo, Ahora ve a Cristo en nosotros. Así como Cristo es la imagen del Padre, nosotros somos la imagen de Jesucristo, siempre y cuando cumplamos con los principios, ¿no? Por tanto, debemos acercarnos a Dios, Padre, demandando lo que te pertenece como si fueras Jesús mismo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Segunda a Corintios 4:4.
porque a los que antes conoció, también los predestinó, según acá. El término es convocó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Principio para recibir las demandas. Avancemos, que nos queda poco tiempo. La única forma que recibimos nuestras demandas es que hagamos solicitud de ellas. Importante esto. La única forma que recibamos nuestras demandas es que hagamos solicitud de ellas. Según Mateo 7, 7 y 8, el demandar forma parte de un principio. Sabemos que hay cosas que vamos a recibir de Dios sin demandarlas, cosas que están incluidas en su pacto incondicional, donde Dios moralmente está comprometido con Él mismo, pero hay otras que solo vendrán cuando las demandemos en las Escrituras. Está establecido ante este principio, Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Principios establecidos por Dios en Lucas 11, 9 y 10. El apóstol Santiago corrobora el principio. Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Santiago 4, 2. Indiscutiblemente para recibir hay que demandar, indiscutiblemente para recibir hay que demandar. Hay oportunidades donde recibimos sin pedir, y eso se debe a dos cosas. Una, a que otros intercedieron en las demandas por nosotros. Y dos, por causa del conocimiento que Dios tiene con nosotros. Por lo tanto, tomemos en cuenta este principio. Solo el que toca se le abre, y el que busca halla, y el que pide se le dará. Todo lo que demandemos debe estar incluido en tres factores que son muy determinantes. En bendiciones, es todo aquello que Dios ha hecho y me ha dado y que forma parte de mi herencia y mi legado. Es todo lo que recibí de Dios en Cristo, que me hace completo. Reitero, las bendiciones ya son un hecho en lo posicional, pero para que sean tangibles, visibles en lo personal, debemos demandar. Ellas no vienen solas. Jesús dijo: pedid y se os dará. Hay que tomar en cuenta que esto lo dijo Jesús en una dispensación caída, donde no se había dado el acto de regeneración del hombre en su estado caído en Adán. En este tiempo las cosas cambiaron. Nosotros ya fuimos regenerados, somos hijos de Dios, por lo tanto no tenemos que pedir, debemos demandar, pero el principio se cumple. Hay que demandar para recibir. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oiga la expresión, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Efesios 1:3. Ahora pregunto, ¿necesitamos nosotros bendiciones espirituales? La respuesta es una sola. ¿Necesitamos nosotros bendiciones espirituales? Voy otra vez, escuche a Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Necesitamos nosotros bendición espiritual? No. ¿Qué debemos de hacer? Proclamarlas, decirlas, hablarlas, confesarlas. No como el jueguito que andan unos por ahí que declarando o decretando. Efesios 1:3. Entonces,
¿Somos nosotros agentes de bendición? Claro que sí. Entonces, cuando yo me consiga a cualquiera por ahí, le puedo decir, hermano, usted está bendecido, porque de paso le digo, hay dos formas de estar. O estamos bendecidos o estamos maldecidos. Que yo considere no hay otra. O estamos bendecidos o estamos maldecidos. Entonces, si estamos bendecidos, nuestra expresión, nuestra acción debe ser bendecido. ¿Sí? Para algunos eso les suena mal. Entonces tenemos es que decirnos, Dios te bendiga. Ya va. ¿Es que acaso ya no nos bendijo? Si nosotros somos bendición, ¿podemos bendecir a otros? Claro que sí. Si lo estamos haciendo de cuando éramos inconversos. Papá, bendición, Dios me lo bendiga. No decíamos el diablo lo bendiga, ni decía yo lo bendigo. Ajá, si cuando éramos inconversos bendecíamos, porque ahora no. De paso, creo que hay dos países, creo que es Venezuela nada más, uno de los países donde hay la costumbre de levantarse y de irse a acostar, y cuando uno va a salir pedir bendición, a ti o a tía y a un montón de gente por ahí. Hay países donde, hola papá, hola tío, hola fulano, y ya sí, y punto. Entonces, entendamos, hermanos queridos, que en cuanto a bendiciones espirituales, no necesitamos, estamos completos. Que necesitamos añadiduras, sí. Lo que pasa es que confundimos las añadiduras con bendición. Una cosa es añadidura y otra cosa es bendición. Ahora pregunto yo, ¿sería una bendición para Rafael que le regalen un helicóptero? ¿Sería una bendición para usted que le regalen un jet, un 747? ¿Sería para ti una bendición que te regalen un portaavión? ¿Usted sabe lo que cuesta mantener ese animal? Ajá. Entonces, hay añadiduras que Dios no nos las ha entregado ni nos las entregará porque nos van a enredar la vida. ¿Sí? Hablando de añadiduras, que la gente cree que porque este tiene 3 carros en el garaje, tiene este y tiene lo otro, está bendecido, ya va. ¿Cuántos carros tenía Adán en el garaje? ¿Cuántos aviones tenía en el hangar, Adán? ¿Cuántos barcos tenía en la orilla del río, en el mar? Pregunto, ¿Adán estaba bendecido o no estaba bendecido? Bueno, entonces bendición no es acumular.